Cuánto me alegro de una vez más que estés con nosotros en este programa. Va a ser un tiempo maravilloso. Y quiero darle las gracias y felicitar a todos aquellos que han comenzado a creer para esta temporada de poder, de victoria y de bendición, donde hemos estado declarando que tu familia, tu casa, va a ser transformada en estos próximos 3 meses. Tengo que ir rápidamente al mensaje, la palabra del Señor en el día de hoy. Hemos estado utilizando la historia de Obed-Edom, como la Biblia nos dice que el arca del pacto llegó a su casa. Sale en varios lugares en la palabra del Señor, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, también en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13. Y la Biblia dice que el arca del pacto llega a casa de Obed-Edom y en 3 meses Dios lo bendice, Dios lo prospera, toda su familia cambia para siempre. Hoy quiero que veamos un detalle curioso de esta arca, porque nos hemos dado cuenta que el arca no era el problema. El arca estuvo en diferentes lugares, lamentablemente no en todos los lugares que estuvo tuvieron los mismos resultados que se nos dice que obtuvo Obed-Edom. Por lo tanto, si Obed-Edom tuvo resultados diferentes a los que los otros habían tenido, el problema no era el arca, el problema era aquellos que estaban alrededor del arca y cómo trataban este mueble que representaba la presencia de Dios, representaba la obra y la persona de Cristo. Yo te he dado ciertas ideas muy interesantes acerca de la vida de Obed-Edom, pero volvamos hoy por un momento un poquito más atrás a la historia y veamos algo que ocurrió en el momento en que el arca del pacto es llevada donde los filisteos y cómo se nos demuestra que definitivamente la palabra de Dios se tiene que cumplir. Toda rodilla tiene que doblarse delante de la presencia del Señor. Escucha este poderoso mensaje. Recuerda ir a las páginas en el internet, conectarte con nosotros, mantenerte ahí al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y en el día de hoy, permite que esta palabra alinee tu vida con la presencia de Dios. Lo primero, me gustaría que fueras conmigo a Segunda de Samuel, pero en el capítulo 5. Bueno, Primera de Samuel, perdón, capítulo 5. Primera de Samuel, capítulo 5. Porque la historia del arca comienza desde Primera de Samuel. Vemos la trayectoria del arca. Dentro del arca habían 3 cosas. Dentro del arca, ¿verdad? Esto era una caja que se destapaba. Y dentro del arca habían 3 cosas. Cuando Dios mandó a preparar el mueble, pidió que se pusieran 3 cosas. Número 1, pidió que se pusiera un poco de maná del desierto. Usted recordará que en el desierto caía maná todos los días. Tú tenías que ir a buscar el maná de hoy y lo que guardabas para mañana se podría. Pero el maná que estaba dentro del arca no se podría, porque lo que está delante de la presencia del Señor no le puede dar gusanos. Las finanzas y la provisión que está delante de Dios no le puede dar gusanos, no se puede dañar. Así que había maná. Número 2, estaban las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Esas tablas que, ¿verdad? Usted recordará que las primeras las escribió Dios, las segundas las escribió Idalisa, Moisés le dictó y... esa broma. Eso es para que usted despierte. Estaban las... Si no la molesto, después piensa que yo estoy molesta con ella. Así que, oiga. Estaban las tablas del pacto donde se habían escrito los 10 mandamientos. Eran las reglas o la manera en que Dios quería que el hombre se condujera. Lo interesante es que eran bien simples, eran 10 cosas. 10 cosas. 4 que trataban con Dios y el hombre y 6 que trataban la relación entre los hombres. Entonces decía, te voy a dar la manera en que tú vas a tratar conmigo. Y son 4 cosas muy simples, bien sencillas. Y las otras te voy a enseñar cómo tratar con los demás. Y si tú cumples con esto, vas a prosperar en toda tu vida. Vas a prosperar. Por eso es que en el libro de Josué, Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces ¿harás qué? Harás, una vez más, ¿harás qué? Te pregunto, ¿quién es el que prospera tu camino? ¿Quién es el que prospera tu camino? No. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás. ¿Quién es harás? Tú eres. Harás prosperar tu camino. Dios no es el que prospera tu camino.
Eres tú quien prosperas tu camino si haces lo que Él pide. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y lo único que tenían que cumplir eran 10 reglas. Y estaban allí. Estaba también la vara de Aarón, que para aquellos que no conocen la historia, Dios escoge a Aarón para ser el sumo sacerdote. Y el pueblo se molestó, los otros comenzaron a pelear. Y Dios dijo, bueno, pues para que no haya confusión, tráeme una vara cortada, un pedazo de madera, ¿verdad? Cortado, lo vamos a poner en el templo. Y entonces al otro día, el que florezca, ese será el líder, y no habrá ninguna duda de que yo lo llamé. Pusieron todas sus varas, y la única vara que floreció en 24 horas fue la vara de Aarón. Y eso es lo que había allí, en esa arca. Así que cuando el pueblo miraba el arca, miraba 3 cosas. Miraba la provisión de Dios, miraba las cosas que Dios pedía que se hiciera, el orden de la vida, el orden de vivir, y miraban lo importante de respetar las decisiones de Dios y las autoridades divinas. Cuando tú mirabas el pan, el maná, tú lo que estabas diciendo, Dios provee para mi vida, y Dios siempre va a tener provisión para mí. Dios va a cuidar de mí. Cuando mirabas el arca del pacto, tenías que recordar, Dios quiere una relación conmigo, yo tengo que cuidar mi relación con Él, y tengo que cuidar mi relación con los demás, y lo que tengo es que cumplir, tengo que obedecer estas cosas. Y por último, cuando miraba el arca y veía yo esa vara, lo que estaba mirando era, hay una autoridad que Dios ha puesto, no me puedo revelar al que Dios llamó, esa persona Dios lo confirmó, no puedo vivir en rebelión en mi vida. Y es vital entender eso, es vital comprender eso, y más en el tiempo que estamos viviendo. Hermano, estamos viviendo en un tiempo tan complicado que no sabemos qué baño vamos a usar. Óigame, tan complicado es eso. Tan complicado es eso que hay que pasar leyes para ver qué baño vamos a usar. ¿Sabe? No se ha puesto usted a pensar en lo ilógico de eso. Que hay que pasar leyes para que tú puedas escoger el baño que tú quieras. Cuando las cosas de Dios son tan simples. Cuando las cosas de Dios son sencillas. Hay mucha gente que se complica la vida y queremos complicar más la vida para hacer acomodos razonables para gente que son ellos los que se deberían acomodar. ¿Por qué tenemos que acomodar a toda la sociedad en vez de que algunos que no quieren vivir como Dios ha dicho que tenemos que vivir se acomoden a nosotros? ¿Por qué razón? Porque eso es democracia. No, eso no es democracia. No, pastor, eso es eso no es democracia. Porque en la democracia la mayoría manda, y todas las leyes que se han estado haciendo no es para favorecer la mayoría, es para favorecer una minoría que no quiere acoplarse a las cosas que Dios ha dicho por las que tenemos que vivir, y no quieren mantener las cosas simples y nos complican la vida a la mayoría. Entonces, para apelar políticamente hablando de una forma muy bonita, de una forma muy linda, para llamar la atención de misericordia o de compasión, llegamos, y por eso es que estamos viendo lo que vemos en el día de hoy en todas las noticias. Lamentablemente, porque la gente, cuando mira las cosas de Dios, son tan simples que a veces no podemos entender lo valioso y lo importante de ellas. Hermano, tu vida debe ser simple. Tu vida debe ser entender que Dios provee para tu vida, que Dios cuida de ti, que cuando tú estás delante de la presencia del Señor no le pueden dar gusanos a la provisión de tu vida. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, y cuando salgas mañana va a haber maná. Las reglas que hay que cumplir son bien sencillas, y después Cristo las cambió a 2 bien simples. Jesús resumió las 10 en 2, porque lo que hizo fue que hizo un compendio de las 4 y de las 6. Él dijo: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Los mismos 10 mandamientos resumidos. Las primeras 4, ama a Dios sobre todas las cosas. Las otras 6, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tan sencillo como eso. Cuida, guarda, protege a tu hermano, protege a tu prójimo. No le robes, no le quites, no adulteres, no desees la mujer de tu prójimo. Haz lo que tienes que hacer, mantente en orden respetándolo. Tan básico como eso. Y no te rebeles a la autoridad de Dios, lo que Dios escogió, lo que Dios llamó, la persona que no te rebeles en contra de eso. Y mientras nosotros mantenemos eso claro en nuestra vida permanece en orden, nuestra vida puede florecer. Tú y yo tenemos que saber como cristianos que aunque el mundo esté confundido, tú no puedes estar confundido. Que aunque el mundo no entienda, tú tienes que saber que tú entiendes y que tú sabes quién es el que dirige tu vida. Si el gobierno está confundido, eso es problema de ellos. Pero en mi casa, cada vez que yo miro el arca de Dios y miro la presencia de Dios, lo que celebro es lo que Dios ha prometido hacer en mi vida, hacer en mi hogar, y por Él es que me voy a dirigir todos los días de mi vida. Ahora, mira lo que pasó. ¿Por qué te digo eso? Mira lo que pasó en el libro de Primera de Samuel. Mira cómo comienza esta historia en el capítulo 5, en el verso 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón estaba postrado en tierra del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Qué era Dagón? Dagón era el dios de ellos. Ellos pusieron una estatua y pusieron el arca del pacto al lado de la estatua. Y al otro día, cuando llegaron, la estatua estaba en el piso tirada. Entonces dijeron, espérate, aquí hay espíritu chocarrero. Vamos a enderezarla. Vamos a enderezarla. La enderezaron. Mira lo que pasó el otro día. Y volviéndose a levantar de mañana, el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entraron en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. La levantaron y al otro día, cuando llegan, no tiene ni mano ni cabeza. Entonces dijeron, aquí hay algo raro. Desde ese día dijeron, jamás entramos aquí. Si usted sigue leyendo, todavía venía rebeldía con ellos. Había rebeldía en el corazón de ellos. Ellos no entendían lo que estaban pasando, no comprendían lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué sucede? Si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que comienzan a llegar plagas al pueblo filisteo. Comienzan a llegar problemas, comienzan a llegar plagas. Y es cuando entonces ellos realizan que tenían el arca de Dios, y ahí es que la llevan a casa de Abinadab. Y cuando la llevan a casa de Abinadab, entonces Abinadab se lamenta porque se lleva a casa de Abinadab lo que Abinadab y el mundo había pensado que traía problemas, en darse cuenta que los que tenían problemas eran los que estaban alrededor de aquella arca por no reconocer lo que representaba aquello en sus vidas. ¿Qué yo quiero que tú recibas con esto en el día de hoy? Mucha gente que usted va a ver, hermano, que está en problemas. Fíjate cómo incrementan los problemas. Dagón se cae de cara. Ya eso debe ser una señal. Espérate. Lo vuelven a parar. ¿Cuántas cosas, cuando tú no las has hecho de la forma correcta, se caen? Las vuelves y las paras. Y cuando vuelves al otro día, no tienen ni mano ni cabeza. Entonces dice, espérate, en vez de arreglar mi vida, déjame seguir así como voy. Y lo que ocurre después es que las cosas se ponen peor. Y las cosas peor. Y las cosas empeoran. Y la gente piensa y no se da cuenta y no realiza que no es hasta que tú pones tu vida en orden con la presencia de Dios,
y te sometes a la presencia de Dios, que tú comienzas a ver el cambio en tu hogar, el cambio en tu casa. Hermano, si el país está mal, no tiene que estar mal para ti. Si las circunstancias de nuestro país están en problemas, no tienen que estar mal para ti, pero están mal para ti, están mal para aquellos que todavía realmente no han reconocido la presencia de Dios y no han entendido que Dagón tiene que doblarse, que los ídolos que yo he creado, que los ídolos que yo he mirado a través de mi vida, los ídolos que yo he creado en mi casa, tienen que caer delante de la presencia del Señor, que no puede haber nada que permanezca de pie delante de la presencia del Señor. Y si hay algo que yo tengo que arreglar, llegó el momento que tú tienes que decir: espérate, hay algo que no estoy haciendo, hay algo que no estoy pensando correctamente, hay algo que no estoy viendo correctamente. Tengo que alinear mi vida delante de la presencia del Señor. Tengo que alinear mi vida delante del Dios Todopoderoso para yo entender que mi vida va a cambiar. El problema de muchos cristianos es que, aunque no lo creamos, hermano, lamentablemente no han vuelto en sí, en su manera de pensar, para entender que es alrededor de la presencia de Dios que tu vida va a ser bendecida, y que todo lo que Dios ha querido hacer a través de tu vida es dejarte saber que los ídolos que tú habías levantado no son los que proveen para tu vida. No es el trabajo que es tu proveedor, Dios es tu proveedor y Él usa tu trabajo para proveerte. Si Dagón se fue, el ídolo que tú tenías de tu trabajo, pero Dios está ahí, Dios te va a prosperar donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, y hasta que tú no te alinees. Y oiga bien lo que voy a decir. En el libro de Lucas capítulo 15, mucha gente predica y habla mal del mensaje de prosperidad. Hay dos lugares en el libro de Segunda de Samuel y en el libro de Crónicas. Es cuando se nos cuenta la historia de Obed-edom. Y cuando miramos la transición en la vida de Obed-edom, hay algo que yo quiero que tú mires en este hombre, que fue progresivo, fue cambiando, fue creciendo a través de su vida, y cómo Dios lo lleva a un nivel que yo creo que es donde Dios te quiere llevar en el día de hoy. Como yo te decía antes de ir a las escrituras, el problema que hubo con el arca del pacto fue el manejo erróneo del arca del pacto. Elí no supo ordenar a sus hijos a que se mantuvieran siendo sacerdotes fieles delante de Dios. Abinadab lo que hizo fue llevar al pueblo a lamentarse. Era gente que estaba allí esclava, se sentían que estaban oprimidos, se sentían que el servicio a Dios era una carga, era una presión para ellos. Esta gente no tenía la actitud correcta de estar en la presencia de Dios. Hermano, si tú en el día de hoy estás aquí con una mala actitud, cambia tu actitud. Venir a la casa de Dios no debe ser un fastidio. Adorar a Dios no debe ser un fastidio. Servir a Dios no debe ser un problema. Dedicarle a Dios unos minutos de tu día y durante la semana, y venir y sabes que adorar a Dios y decir: tú eres el centro de mi vida, y que la gente lo sepa, no debe ser un problema para ti. Pero no es tan solo suficiente para nosotros el reconocimiento de su presencia. Todos los que estamos aquí debemos aprender a crecer en nuestro servicio a Dios. Tú y yo debemos aprender a crecer en el servicio a Dios. Cuando yo puedo entender que no es tan solo adorar a Dios, no es tan solo tenerlo en mi casa, debo decir, no es tan solo tener a Dios en mi casa, sino que mi vida tiene que ir progresando en mi servicio de adoración a Dios. Y ahí es que yo voy a tener los verdaderos resultados valiosos en mí y en mi casa. Entonces, lo que pienso es que simplemente la conciencia o el conocimiento de quién Él es para mi vida es lo suficiente. Yo te voy a ser muy directo y muy claro en el día de hoy. Meterte, no te lo pongo de esta forma: meterte en tu garaje no te hace un carro. Meterte en McDonald's no te hace una papita frita. Como llegar a una iglesia no te hace un cristiano. Como el hecho de que yo diga marido y esposa cuando case a alguien, no quiere decir que te he entregado a un esposo y a una esposa. Te entregué el mismo manganzón y la misma vaga que tenías hace 2.
2 minutos atrás. Te toca a ti por los próximos 20, 30 años adiestrarlo y adiestrarla. Porque esto no es una varita mágica. El problema de mucha gente en la iglesia es que no han aprendido a crecer en su servicio a Dios. Aman a Dios, vienen a la iglesia, vienen a la casa de Dios, pero realmente no se han dado cuenta que no es tan solo el reconocimiento de la presencia de Dios la que me va a ayudar a mí a seguir progresando y traer bendición en mi vida, sino es cuando yo soy capaz de madurar en mi servicio a Él. Cuando nosotros miramos a Obed-Edom, la primera parte que vemos de Obed-Edom es que recibe el arca en su casa. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para madurar en el Señor es recibir el arca de Dios en mi casa. No tan solo recibir el arca de Dios, sino, como ya te he mencionado en los días pasados, hacerla nuestra prioridad, hacerla la parte central de mi casa. Ninguna decisión se toma sin que la presencia de Dios esté ahí. Ninguna decisión se toma sin yo estar conectado con la presencia de Dios. Ninguna decisión se toma sin que el Señor esté en mi vida, sin que Él esté ahí conmigo, sin que, en verdad, en mi hogar todo se mueve. Y yo sé que puede ser un fastidio en algunas ocasiones. Yo recuerdo cuando niño que, ¿verdad?, hijo de pastor, y en aquellos tiempos no se venía a la iglesia únicamente domingo en la mañana y miércoles. En aquellos tiempos, cuando yo me crié, ¿verdad?, hace 41 años atrás, era primero todos los días. Después se fue modernizando y se cambió a martes, jueves, domingo en la mañana y domingo en la noche, porque el lunes y miércoles había instituto bíblico. Si puedo resumir en pocas palabras algunas de las cosas que hemos querido compartir contigo en los días pasados, es una vez más entender que tu vida tiene que alinearse a Dios, no Dios alinearse a tu vida. Y cuando nosotros permitimos que nuestra vida se alinee con Dios, todos aquellas ídolos, aquellas cosas que hemos creado a nuestro alrededor y que han tomado preeminencia en nosotros por encima de las cosas de Dios, tienen que caer, tienen que ser destruidas. Yo declaro que todo aquello que ha querido tomar control sobre tu vida desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Quiero darte 2 regalos en el día de hoy en un momento. Pero antes de hacer eso, me gustaría hacerte una invitación maravillosa. Amigo o amiga que estás ahí en el día de hoy, si tú sabes que necesitas entregarle tu vida a Cristo, dale tu corazón al Señor, yo quiero invitarte a que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida y declaro que Jesucristo es mi Señor, que Él vino y murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó y me ha dado vida y vida en abundancia. Creo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Te bendigo si tú acabas de hacer esa oración, te felicito, te doy la bienvenida a la familia de la fe. Como te mencioné, tengo 2 pequeños regalos que quiero poner en tus manos. Número 1, esta foto, quiero enviarte la vuelta de correo electrónico. ¿Qué es lo importante de esta foto? Esta foto tiene el arca del pacto y la cita bíblica que hemos estado declarando de lo que va a ocurrir en tu casa por estos próximos 3 meses. Toda esta información está en nuestras páginas en el internet, otonielfon.com. Lo único que tienes que hacer es inscribirte, ir allí ahora mismo y te vamos a enviar un correo electrónico y la vas a tener. Lo que me gustaría es que la imprimieras, que la pusieras en tu casa, en algún lugar donde tú pudieras conectarte y saber, ¿verdad? Cuando la veas, recordar que estamos en conexión divina y que estamos creyendo que tu casa, al igual que la de Obed-Edom, se transformará y será cambiada para siempre. Hay otro regalo que quiero darte en estos días. Ya sale mi más reciente libro. Comienza en estos días a ser repartido en las diferentes librerías. En algunos lugares de Centro y Sudamérica todavía tardará un poquito más. Ya lo puedes adquirir a través de los diferentes medios digitales. Pero quiero regalarte el primer capítulo de mi más reciente libro. Ya he recibido testimonios de personas que con tan solo ese primer capítulo su vida ha sido cambiada. Si vas a mis páginas en el internet una vez más y te registras, oprimes ahí donde vas a ver la carátula de nuestro libro, vas a tener la opción para enviarnos tu correo electrónico y allí vas a poder descargar entonces el primer capítulo, recibirlo, estudiarlo y estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Así que por favor, ve a las páginas en el internet y busca toda esa información. Quiero hacer una oración especial. Quiero orar, terminar orando por aquellos que son nuestros compañeros de oración.
aquellos que son nuestros compañeros de pacto, gente que todas las semanas siembran una semilla de fe. Hay algunos de ustedes que se han comenzado a unir con nuestro ministerio enviando una semilla de fe a través del internet, a través de las llamadas telefónicas, y yo te bendigo y yo declaro en el nombre de Jesús que esa semilla Dios la multiplica al 1000 por 1, que Dios te da la respuesta que tú estás esperando, y que en el nombre poderoso de Jesús, cada vez que tú siembras y nos permites por continuar predicando el evangelio, aumento, incremento y multiplicación se manifiesta en tu vida. Si tú quieres ser de esos que se une con nosotros, marca el número que aparece en tu pantalla. Allí te van a dar la información de cómo puedes conectarte para enviar tu semilla de fe. Padre, te doy gracias por todo aquel que nos ha sintonizado en el día de hoy. Aquellos que son nuestros compañeros, mi Señor, del ministerio, que siembran su semilla de fe. Yo te pido por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, multiplicación, aumento e incremento en sus vidas. Que sus semillas se multiplican al 1000 por 1 en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el día de hoy. Espero que mañana nos vuelvas a sintonizar una vez más. Conéctate con nosotros en la página de internet otonielfont.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font en esta edición de Generación Victoriosa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accesando nuestra página en el internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición de Generación Victoriosa con el pastor Otoniel Font.